Muy bien. En esta clase vamos a enfocarnos en la diferencia entre el uso del vos, que es el que se usa en la variedad rioplatense del español, y el uso del tú, que es el pronombre personal de la segunda persona singular, que se usa en el resto de los países que se habla español. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. En español existen tres modos verbales. Son los mismos tres modos verbales que existen en portugués. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense. ¿Cuáles son estos modos verbales? El modo del indicativo, que son los verbos como los usamos habitualmente, ¿sí? El indicativo tiene presente, pasado, futuro y nos va a hablar de certezas o de realidades. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de este nene que está acá, ¿sí? Tú comes, ¿ok? Pero en la variedad rioplatense va a ser vos comes. Lleva un acento ahí, ¿sí? El verbo no cambia su estructura, solamente cambia la forma del nombre. Eh, Solamente cambia que tiene déjeme silenciar esto acá. Solamente cambia que tiene un acento, ¿sí? Eso es lo único que va a cambiar allí, ¿ok? Muy bien, entonces, les voy a agradecer que cuando yo esté dando la clase no me envíen mensajes de WhatsApp porque no los puedo ver, tengo que estar atenta a la clase, ¿sí? No los voy a ver sino hasta que termine la clase. Muy bien. Ahora fíjense, usted come, cambia, pues ya lo habíamos visto cuando vimos la parte formal, informal, que los verbos para tú y para vos tienen S al final y el usted no tiene ninguna S al final, ¿ok? Entonces, acá tenemos entre paréntesis la traducción de lo que estamos hablando, ¿sí? Tú y vos, recuerden que es la misma cosa, solo que cambia de región. Bien. Eso es cuando el verbo está en indicativo. Ahora, cuando el verbo está en subjuntivo, que es el segundo modo verbal, esto lo vamos a utilizar cuando mi intención comunicativa es expresar una duda, expresar una posibilidad o hacer negaciones, hablar en negativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, yo puedo decir, no creo que tú o vos comas, ¿sí? Aquí está el verbo para el vos. Dudo que tú o vos comas. Se mantiene igual. La traducción sería duvido que você come. Ahora, con el usted puedo decir no creo o dudo que usted coma. ¿Sí? Otra vez tenemos la diferencia de la S. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Y el último modo verbal que tenemos en español es el imperativo, que es cuando damos una orden, un mandato o un pedido. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, come rápido, ¿sí? Esto es el tú y es informal, como ya vimos en la clase pasada. Come rápido, ¿sí? Esto es del vos y es informal. Coma rápido, ¿sí? En este caso es usted y es formal. Pero la traducción de estas tres cosas en portugués sería coma logo. Una sola traducción, tres formas de decirlo en español, dependiendo de la persona gramatical. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿No? El subjuntivo también tiene presente, pasados, futuros, ¿ok? Que un verbo esté en indicativo o esté en subjuntivo no tiene nada que ver con el tiempo verbal. Estos son los modos verbales, ¿ok? Los tiempos verbales sí son pasado, presente, futuro, que los vamos a ir viendo. Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? Comenzamos hablando del pasado y del futuro y en general estamos trabajando con los verbos en presente. Bien, entonces, saber la diferencia entre el indicativo que me habla de certezas y de realidades y el subjuntivo que me sirve para dudas, posibilidades y negaciones, me va a servir para entender cómo se conjugan los verbos cuando cambian del tudeo al voceo, ¿sí? ¿Qué pasa? En el voceo verbal van a cambiar los verbos en el presente del indicativo y en el imperativo, en dos de los modos verbales, ¿ok?
Por ejemplo, un verbo cualquiera, al azar. El verbo tomar, ¿sí? Cuando es indicativo, ¿verdad? Yo digo, tú tomas, ¿sí? Tú tomas el colectivo, tú tomas agua, ¿ok? Vos tomás el colectivo, vos tomás agua. Otro verbo, por ejemplo, el verbo tener. Tú tienes una casa grande en Brasil. Vos tenés una casa grande en Brasil. ¿Vemos la diferencia? Pero esto solamente va a ocurrir en el presente del indicativo, ¿sí? Y también va a ocurrir en el imperativo, es decir, cuando le damos a las personas órdenes, pedimos algo o damos un mandato, ¿sí? El imperativo se tiene que usar con cuidado y tenemos que utilizarlo con la forma de cortesía. Por favor, podrías hacer tal cosa, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces continuamos acá. Fíjense con el verbo tomar, otra vez, para que vean la diferencia. Aquí yo puedo decir, eh, toma, para darle algo a una persona y que esa persona lo tome, segura, agarra, ¿no? O, toma, aquí tenés un trozo de tarta, toma, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, el verbo salir, que sería para ustedes salir, ¿no? Ahí decimos en el imperativo del tú, sal. Sal de la habitación, por favor. Sal del salón de clases. Pero si es con el tú, con el vos, perdón, va a ser salir. Salí de la habitación. Salí del salón de clase. Estoy pidiéndole a una persona que salga del salón de clase. Sí, estoy pidiendo para esa persona salir da clase, da aula. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, ¿se entiende hasta aquí? ¿Sí? Bueno, si van teniendo dudas, ya saben que me pueden ir preguntando. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo cambian algunos verbos en el indicativo y en el imperativo. Aquí tenemos algunos verbos que ellos son irregulares. Los verbos irregulares, bueno, los verbos regulares e irregulares es algo que ya ustedes deben saber porque eso es muy, muy, muy básico, ¿ok? Si ustedes ven que no lo manejan bien, tienen que estudiar los verbos regulares e irregulares y los cambios que hay en cada uno de los verbos, ¿ok? Entonces aquí tenemos varios verbos, decir, salir, venir, tener, hacer, poner, medir, jugar, querer y oír. ¿Alguien tiene alguna duda con el significado de estos verbos? ¿Entienden todos los verbos? ¿Sí? Sheriff, el último. Oír e ouvir. Ouvir. Ah, Ujú. gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense. Cuando es en el indicativo, para el tú, decimos tú dices, tú sales, tú vienes, tú tienes, tú haces, tú pones, tú mides, tú juegas, tú quieres, tú oyes. ¿Sí? Yo puedo preguntar, por ejemplo, Tainá, ¿tú oyes mucha música en español? Sí, es una pregunta. Yo, tú oyes, ¿ok? En el indicativo y estoy preguntando directamente en presente, ¿sí? Ahora, en el imperativo va a cambiar. Ahí vamos a decir, por ejemplo, de decir di, de salir sal, de venir ven, ten, haz, pon, mide, juega, quiere, oye, ¿sí? Por ejemplo, una mamá que sus dos hijos están peleando y ella los separa y los tranquiliza y le dice, quiere a tu hermano, ¿sí? Quiere a tu hermano, no, no pelees con él, ¿ok? O por ejemplo, llamar a alguien para que venga a casa, invitarlo, ven a casa, vamos a almorzar, vamos a estudiar, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos mismos verbos que están en presente del indicativo los podemos ver. Ah, bueno, estos de aquí, vamos a ver que los imperativos del tudeo son irregulares, que ellos cambian mucho. Irregulares que cambia la raíz y la forma final. Por ejemplo, de decir es di, ¿ok? De oír es oye. ¿Ven que cambia muchísimo?
son verbos que no mantienen la raíz, sino que cambian. Esos son los verbos irregulares. ¿Ok? Ahora, estos mismos verbos, ¿cómo funcionan? Pero en el vos. ¿Ok? Vos decís, vos salís, vos venís, vos tenés, vos hacés, vos ponés, vos medís, vos jugás, vos querés, vos oís. Aquí vamos a ver, vamos a tener una forma muy fácil para saber cuándo los verbos o cómo sería el verbo en voz. Tomamos el verbo base, en su forma base, que en este caso es decir, le quitamos la R y colocamos una S y un acento en la última letra. Eso es todo, ¿sí? De decir es decís, de salir es salís, de venir es venís. ¿Ven? Que en todos le quitamos la R, colocamos una S y un acento. Acento en la última y una S. ¿Sí? ¿Ok? Yo puedo decir, Sofía, ¿haces las tareas temprano o las haces tarde? Sí, estoy preguntando si hace las tareas temprano o las hace tarde. Pero le estoy preguntando con vos. ¿Vos haces las tareas temprano o las haces tardes? ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, el imperativo del voceo también va a ser muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque no es irregular como los del tudeo, sino que es un poco más regular y es un poco más parecido a la forma base. ¿Qué vamos a hacer? Solamente le vamos a quitar la R al final y colocar un acento. Entonces es decir, salir, venir, tener, hacer, poner, medir, jugar, querer, oír. ¿Sí? Decí la verdad, fulano, que estás mintiendo. ¿Sí? ¿Ok? Vos, vení a casa, vamos a cenar. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que se diferencia. No, estos no son todos los verbos, ¿no? Pero son los verbos, digamos, más usados en el día a día. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Tranquilo. ¿Sí? Ok. Aquí, mientras tanto, ahora en este momento, pueden hacer print y la foto, porque vamos a hacer un ejercicio después y lo vamos a necesitar. Lo van a necesitar ustedes para hacer el ejercicio, como tipo una colilla. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tomen una foto, hagan un capture de pantalla y continuamos. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Los que hicieron fotos pueden pasarla también por el grupo nuestro de clases. ¿Vale? Muy bien. Bueno, en esta misma lógica vamos a tener algunos verbos que van a tener ciertos cambios, pero estos cambios atienden más a razones culturales que a razones gramaticales o lingüísticas. Por ejemplo, fíjense, andar, ir, ver y mirar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando es en el indicativo, tú andas, vos vas, el verbo ir, perdón, tú vas, tú ves y tú miras, ¿sí? Cuando es el indicativo del tú. Pero cuando es el indicativo del vos, dice vos andás, vos vas, vos ves y vos miras, ¿ok? Ahora, en los imperativos es donde vamos a ver mayor diferencia por el uso, ¿sí? Acá los imperativos son irregulares, ¿ok? Y acá no son tan irregulares, fíjense. Bueno, acá tampoco, solamente el ve, ¿no? Eh, tú anda, ve a comprar las cosas para la cena, ¿sí? Por ejemplo, de ir. O ve esta película, es muy buena, de mirar, ¿sí? Y mira, mira lo que estás haciendo, pon atención, ten cuidado, o mira, mira, como para llamar la atención, ¿sí? ¿Ok? Y en el imperativo del vos, anda, ve, ve, pero ve de ir, ¿no? Ve a casa, es tarde, ¿sí? Ve la serie que te recomendé, ¿sí? Mira, ¿qué pasa? Que por razones culturales, que era lo que les decía, en Argentina se usa más el mirar y el andar. No es que no existan el ir
y el ver, sí existen. Pero para evitar confusiones entre ve y ve, no lo utilizan y entonces utilizan el andar y el mirar. En algunas ocasiones se utilizan el ir y el ver, ¿no? Pero, por ejemplo, en los imperativos no lo usan tanto, ¿sí? El imperativo, las formas del verbo andar puede ser andás, andá, andate. Este andate es grosso, ¿no? El palabrón. Sustituye a las formas del ir. Y los verbos, por ejemplo, el verbo mirar, mirás, mirá, mirate, sustituyen a las formas del verbo. Pero esto es cultural. Olia, andate no es que es palabrón, sino que es grosero. Se usan expresiones que no son muy educadas. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Súper claro. Muy bien. Y ahora, de los verbos bases, que esto es un poco lo que me interesa trabajar hoy. Los verbos bases son los que más se usan en todas las lenguas. Ser, estar, hacer y haber. Bueno, el otro que teníamos era tener, que ya lo colocamos aquí, ¿sí? Pero con con el ser, estar, haber y tener, por ejemplo, fíjense cómo cambia en el indicativo del tú. Tú eres y vos sos. Recuerden que esto lo habíamos hablado un poco la semana pasada, ¿sí? Pero el estás no cambia. Tú estás, vos estás. Tú haces y vos haces. Solamente le colocamos este acento más acá. Y en el imperativo, perdón, en el indicativo de ambos con el verbo haber es has, con S, ¿sí? ¿Ok? No podemos confundir este has con S con este has con Z porque este es del verbo hacer, ¿sí? Esta es una de las cosas que genera un poco de confusión. Este es del verbo hacer, ¿ok? Y el del verbo tener, perdón, haber va a ser con ese, ¿sí? Has, ¿ok? El verbo haber no tiene imperativo en ninguno de los dos, ni en el tuyo, ni en el voceo, en el español no tiene imperativo el verbo haber, pero los otros verbos sí tienen sus imperativos, ¿no? Entonces tú sé mejor persona, está temprano mañana que nos encontramos a las 8 de la mañana. Haz la tarea, ¿sí? Del verbo hacer. Sé más tranquilo, está o estate quieto, ¿sí? Cuando alguien está muy, muy alterado, muy, muy inquieto. Hace la cena, ¿ok? Aquí vamos a tener una pequeña diferencia que también es cultural, que cuando utilizamos el sé, no decimos sé vos mismo, nadie dice eso, ¿no? O se dice muy poco. Dice, tenés que ser vos mismo, tenés que hacer tu tarea, ¿sí? ¿Ok? Tenés que estar temprano, ¿ok? El imperativo en el voceo puede cambiar un poco al tener que, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta en esta parte? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejercicios juntos acá. Las personas que están en casa viendo el video van a pausar el video y después les vamos a mostrar las respuestas. Nosotros vamos a hacerlo acá en casa y luego les vamos a mostrar las respuestas. ¿Sí? Para esto era que les decía que necesitábamos la foto. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el video acá, perdón, vamos a hacer el ejercicio acá en clase. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a leer las respuestas y ustedes me van a decir o van a ir chequeando dónde acertaron, dónde tuvieron errores y bueno, vamos aprendiendo y si tienen dudas me preguntan, ¿sí? ¿Qué tal el carro que has comprado? Tienes el billete con que vendes churrasco, ¿verdad? No podés estacionar en el andén. ¿Conoces el nombre del director de esta película? Al oír a alguien llamar la puerta, debes responder. Si es en el tu dedo, decimos sigue.
Y si es en el voceo, decimos seguir, como para decirle a la persona, entra, ¿sí? ¿Ok? Pro, ¿Sí? esse podes não seria. Ah, não. Eu li errado, desculpa. Ok. Aquí tienes la diferencia, mira. Puedes chequear si la puerta está cerrada, ¿sí? Puedes es con tú y podés es con vos, ¿sí? ¿Sabes dónde está correos? ¿Has puesto el sello en el sobre? ¿Rentas la casa en la que, aquí me faltó el verbo vives, vives, ¿sí? Rentas la casa en la que vives, ¿sí? ¿Ok? Profe, ¿Sí? tengo una duda, pero creo que me quedé confusa. En la número 9 yo coloqué haces, pero haces es cuando es sobre el verbo hacer, ¿cierto? Exactamente. Ah, sí, ¿Sí? Ahí no te equivocaste de pronombre, sino que te equivocaste de verbo, ¿sí? ¿Ok? sí, gracias. Sí, está muy bien. ¿Ok? Perfecto. Ok, estuvimos hablando de lo formal y lo informal para poder hacer los textos de comunicación. Y ya habíamos comenzado en las clases anteriores a hablar de el correo electrónico, ¿no? Habíamos leído este texto y ahora vamos a hablar, y habíamos hablado un poquito de la estructura del correo electrónico, ¿no? Que tenemos que colocar en el correo electrónico los datos de envío, el destinatario, el asunto, ¿ok? Un saludo, una introducción, si es formal, señores fulano de tal, estimados periodistas del mundo tal. En el texto podemos colocarle recibo un cordial saludo, con grato placer me dirijo a usted, ¿sí? Estas son las formas, Elisa, que me estaba preguntando fuera de la cámara, de saludos, algunos saludos formales, algunos, son todos, ¿no? Pero estos te pueden servir como de frases preprontas, ¿sí? Para llevar para el examen, ¿ok? Después viene el cuerpo de texto y aquí es donde vamos a desarrollar las instrucciones que nos da cada ejercicio, el contenido de la carta en párrafos separados por cada idea, utilizando los símbolos de puntuación, usando los conectores, que después vamos a hablar de ellos, y todo el contenido que hemos estudiado hasta ahora en clase y lo que ustedes saben de español. La despedida formal, en este caso, estoy comenzando a hacerles referencia con lo formal, pero también vamos a hablar de lo informal, ¿no? Me despido cordialmente, saludos, un saludo cordial, les saludo atentamente, sin otro particular, les saluda atentamente, espero su respuesta, les saluda atentamente. Ese atentamente es como el atenciosamente do portugués que siempre utilizamos en las estructuras formales, ¿ok? Y siempre, siempre, siempre mi correo electrónico tiene que tener una firma, un nombre. No importa que no sea mi propio nombre, porque puede ser un texto ficcionado, ¿no? Yo puedo colocar cualquier nombre, pero tiene que tener un nombre al final. Alguien que firme o que asigne de portugués ese texto, ¿sí? Muy bien. El examen SEA es un examen que va a ser presencial para los que van a presentar el examen SEA, ¿sí? Van a estar ustedes con otros estudiantes y el profesor haciendo su examen presencial allí. El examen es escrito, ¿ok? Muy bien, el examen como es presencial es una hoja donde están las instrucciones y donde está lo que deben hacer, ¿sí? ¿Ok? Yo acá les coloqué un texto de modelo de correo electrónico del C, ¿sí? Usted como estudiante universitario participa en un proyecto de su universidad para estudiar el medio ambiente. Escríbele un correo electrónico a sus compañeros a fin de invitarlos al ciclo de cine ambiental y de convencerlos de la importancia de asistir al evento. Entonces, tiene que reelaborar el texto, ellos les van a dar un texto, que es este que está acá, ya lo vamos a leer, y después tenemos que escribirlo, ¿no? O sea, tenemos que leerlo y luego escribir
nuestra respuesta, ¿sí? Yo les voy a colocar ahora un ejemplo de respuesta, ¿ok? Vamos a leer primero este texto acá. Los que están en casa pausan el video y lo leen. De todas maneras, este material va a estar disponible para ustedes. Nosotros acá en la clase vamos a leer ahora este texto y vamos a aclarar las dudas, ¿sí? Después que nosotros leemos esto, vamos a sacar las mismas informaciones que tenemos aquí para organizar nuestro correo electrónico y tenemos que meternos en la situación. ¿Cuál es la situación? Bueno, usted como estudiante universitario participa en un proyecto de su universidad para estudiar el medio ambiente, ¿ok? Entonces, escríbale un correo electrónico a sus compañeros al fin de invitarlos al ciclo de cine ambiental, ¿no? Entonces, ustedes tienen que involucrarse en esta situación y escribir su correo electrónico a partir de ser como si ustedes, hacer como si ustedes son estudiantes y utilizar los datos que tenemos acá en esta noticia. Aquí nos dan varios datos interesantes, como por ejemplo, que las proyecciones son los jueves del 8 al 29 de marzo. Nos dan la dirección en el Centro Cultural Recoleta, ¿sí? Nos dicen que las funciones comienzan a las 19 y que hay una charla previa a las 18:30 con expertos en el tema, ¿ok? Nos dicen que aunque es gratuita la entrada, tenemos que inscribirnos o enviar un correo electrónico y que toda la información está en la página web del Banco Mundial, ¿sí? ¿Ok? Además, nos informa de quiénes son las instituciones o cuáles son las instituciones que están organizando este evento. Entonces yo, tomando esta situación, tomando estos datos, voy a redactar mi respuesta, ¿sí? Recuerden que yo les había dicho en clases anteriores que todos los ejercicios van a tener un tema, que en este caso es el tercer ciclo de cine ambiental, Una situación, en este caso ustedes son estudiantes universitarios, un tipo de texto, en este caso el tipo de texto es el correo electrónico, ¿ok? Y una habilidad también. ¿Cuál es la habilidad que nosotros tenemos que demostrar aquí? Cómo comunicarnos como estudiantes a otros estudiantes en una situación más o menos medianamente formal para invitarlos a un evento. Entonces aquí están evaluando mi forma de comunicarme con otros estudiantes, siendo yo estudiante también, ¿sí? Acá, las personas que están viendo el video, les pido que hagan una pausa o si no que revisen el material para que lean cómo se estructuró esta respuesta, ¿no? Siguiendo el orden que habíamos visto acá de la estructura del correo electrónico, siguiendo este mismo orden, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el uso de marcadores de tiempo, ¿no? A las 18:30, a las 19:30, todos los jueves durante un mes. Los marcadores de tiempo son palabras que me sirven para hablar de temporalidad y ubicar a mis lectores en el tiempo según lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Según yo lo estoy escribiendo el 28 de febrero. Y si esto va a empezar después, en marzo, durante el mes de marzo, es que ya está cerca de comenzar, ¿no? Los conectores, que los tenemos que usar siempre, a fin de, en primer lugar, por otra parte, aunque, a través de, además, etcétera, ¿no? El uso de los condicionales, que es una de las cosas que tenemos que aprender para escribir nuestros textos para que lleguen al nivel C1, ¿sí? Porque yo puedo escribir un texto muy simple, muy fácil, pero no va a llegar al nivel C1 si no utilizo las estructuras que se evalúan en el C1. Entonces, los condicionales es una de las estructuras gramaticales que se evalúan en ese nivel. Entonces, fíjense, si escuchamos las charlas de impacto ambiental y vemos las películas, seguramente mejoraríamos nuestros conocimientos y tendríamos más claridad en las ideas de nuestro proyecto. Entonces, ahí estamos utilizando en los condicionales. Y además tenemos, por ejemplo, vocabulario del propio texto de estímulo. Nuestro texto de estímulo es este, ¿sí?
siempre vamos a tener un texto de estímulo en nuestras pruebas, en nuestros exámenes, que nos van a servir de apoyo para nosotros generar nuestros propios textos. ¿Ok? Y del propio ejercicio. Entonces, por ejemplo, tercer ciclo de cine ambiental, obviamente, proyecto universitario, de estudio del medio ambiente, son cosas que están acá, proyecto de su universidad para estudiar el medio ambiente. Yo tengo que utilizar el mismo vocabulario del ejercicio, ¿sí? Bueno, que ha sido organizado por el Banco Mundial, la programación se puede descargar en este lugar, ¿ok? Se necesita una inscripción previa por correo electrónico. Todas estas informaciones me las están dando acá. Y yo las estoy utilizando a mi favor, perdón, para escribir mi correo electrónico. ¿Ok? Muy bien. Bueno, para empezar, el examen Ciele es digital, ¿sí? Es completamente digital. Ustedes tienen el simulador dentro de la página del propio Ciele. Aquí tienen el link. Después vamos a entrar para que lo vean. ¿Ok? Este link ya lo tienen ahí en el Classroom. Si no, bueno, se los vuelvo a colocar. Pero el examen es completamente digital y el simulador es exactamente igual que el examen. ¿Ok? Bueno, como estamos hablando de hacer un correo electrónico, vamos a comenzar con la prueba de expresión, interacción escrita, que en su tarea número 1 generalmente pide hacer un correo electrónico, una carta, qué sé yo, una comunicación corta. No siempre es un correo electrónico, pero un correo electrónico nos da idea de cómo podemos hacer esta respuesta. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando entramos en el examen Ciele, va a aparecer esta pantalla. ¿Sí? No importa que ahora no puedan leer todo, yo lo que quiero que vean es cómo aparece el examen, ¿no? Ya aquí ya ustedes están dentro de su examen, ¿ok? Van a tener el tiempo, unas instrucciones, el texto de estímulo. Recuerden que les dije anteriormente que siempre vamos a tener un texto de estímulo, ¿ok? Y bueno, las indicaciones de los números de palabras, donde van a escribir su texto, etcétera. Varias cosas allí, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta es el reloj. Aquí van a tener una cuenta regresiva. El examen escrito tiene un texto corto y un texto largo, ¿ok? El texto corto es este que está acá. Yo les recomiendo que dejen 10 minutos. En esos 10 minutos tenemos que escribir entre 100 y 150 palabras, que es lo que nos exige el examen, ¿ok? Bueno, vamos a tomar en cuenta el tiempo. Luego tenemos unas instrucciones. Estas instrucciones, cuando nosotros escribamos nuestra respuesta, tiene que ir paso a paso, organizadas en el mismo orden de las instrucciones. Yo no puedo alterar este orden porque si altero el orden, entonces empieza a disminuir la calificación. Tiene que ser siguiendo el orden de las instrucciones. ¿Ok? Luego vamos a tener un texto de estímulo, que es un texto, cuando se trata de una carta, al que nosotros vamos a responder. Un texto que nos estimula una respuesta que nosotros tenemos que construir. Nosotros vamos a construir nuestra respuesta siguiendo estas instrucciones y atendiendo lo que se plantea en el texto de estímulo. ¿Ok? Después nos dicen que tenemos un número recomendado de palabras. No es recomendado, es obligatorio. Entonces, vamos a tener un número mínimo que es 100 palabras y un número máximo que son 50 palabras, 150 palabras. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo, nunca escriban menos del mínimo. Nunca escriban 99 palabras, no da. 100 palabras, 101 palabras y de ahí para arriba, muy bien. Y al límite, al extremo superior, el límite de mayor número de palabras son 150. Si ustedes escriben un poquito más, no pasa nada, pero un poquito más, ¿ok? Lo que sí tienen que estar atentos es no escribir menos del mínimo, siempre escribir más de 100 palabras, ¿ok? Acá es donde vamos a escribir nuestro texto, ¿sí? ¿Ok? Vamos a responderle a la persona utilizando el vocabulario apropiado para este ejercicio, que ya vamos a ver cuál es. Cuando yo escribo mi texto, voy a tener un contador de palabras. Todo lo que yo escribo aquí
se va a contar aquí. Entonces, yo les había dicho que para este ejercicio yo les recomiendo que dejen 10 minutos, que traten de hacer este ejercicio en 10 minutos. Eso no se hace de un día para otro. Ustedes tienen que practicar para llegar a hacer 100 palabras en 10 minutos. ¿Ok? Muy bien, para eso tenemos que estar pendientes de cuánto nos queda el tiempo, cuántas palabras llevo mientras voy escribiendo mi texto. ¿Sí? Acá tenemos también, bueno, porque nuestra meta va a ser 100 palabras en 10 minutos, ¿no? Bueno, esos 10 minutos pueden ser 12, 15 minutos, pero no mucho más de eso, porque si no les quita tiempo que necesitan para el siguiente ejercicio que es más completo, más complejo. Entonces hay que tratar de hacer este ejercicio lo más rápido que se pueda, bien hecho, para poder pasar con tiempo al siguiente ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, escribimos nuestro texto y aquí va a haber un teclado de apoyo. Ese teclado de apoyo me va a servir para introducir caracteres que no existen. Por ejemplo, si hacen el examen Ciele en Brasil, caracteres que no existen en sus computadoras, si sus computadoras están programadas en inglés o en portugués. ¿Ok? Como por ejemplo la letra ñ, que no es una N con TU, no es así, sino que es una letra completa. El símbolo que abre de la interrogación, el símbolo que abre de la exclamación. Entonces, este teclado los puede ayudar para completar su texto. ¿Ok? Entonces, fíjense, este sería el planteamiento más o menos del ejercicio. Este es el mismo ejercicio que está en el simulador del cielo. Usted ha recibido un mensaje de una amiga y va a responderlo. En el mensaje de su amiga, usted debe saludarla, decir cómo es su casa en Granada, qué medios de transporte hay, cómo es la zona donde está, decir qué cosas le gustan a usted, qué cosas no le gustan a usted de su nueva vida en esa nueva ciudad, en Granada. Contar qué cosas ha hecho en el extranjero durante estos años. Y despedirse. ¿Ok? Una estructura de carta completa. Y además nos van a dar un texto de estímulo al que nosotros tenemos que responder. Hola, ¿qué tal? Me ha dicho Miguel que estás viviendo en Granada porque has encontrado un trabajo aquí. ¡Qué bien! ¿En qué zona estás? ¿Cómo es tu casa? ¿Te gusta la ciudad? Dice también que has estado en el extranjero. ¿Qué has hecho allí? ¿Cómo te ha ido? Escríbeme y cuéntamelo todo, Nuria. Este va a ser nuestro planteamiento del ejercicio. Esto es lo que está aquí, las instrucciones, el texto de estímulo y mi espacio para escribir. Entonces, si me dicen, usted ha recibido un mensaje y de una amiga, el texto tiene que ser informal, porque nosotros a los amigos no los tratamos de forma formal. ¿Ok? Muy bien. Cuando nos dicen, bueno, tenemos que saludarla, obviamente, ya vamos a ver los saludos, pero, y ya hablamos un poquito de eso en la clase anterior, pero cuando nos dice cómo es su casa en Granada, nos está diciendo qué verbo tenemos que usar, el verbo ser, para describir el espacio, cómo es ese espacio donde vives, ¿sí? Cuando nos hablan de qué medios de transporte hay, tenemos que utilizar los mismos verbos que ellos plantean en el ejercicio cuando hagamos nuestra respuesta, ¿sí? Cuando pregunta qué medios de transporte hay, se refiere al transporte público, ¿ok? ¿Por qué? Porque una ciudad, generalmente las ciudades cosmopolitas o las ciudades donde convergen muchos estudiantes, muchos extranjeros, gozan de un buen servicio de transporte público porque la gente que va a vivir allí vive provisionalmente, no tiene auto, entonces necesita usar el transporte público. Generalmente funciona muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo es la zona donde está? Zona es lugar, ¿ok? ¿Cómo es el lugar donde está esa casa? ¿Sí? Entonces yo tengo que comprender cuáles son los verbos que me están pidiendo acá utilizar para desarrollarlos, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. La siguiente instrucción me dice decir qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan. Generalmente estamos muy acostumbrados
a hablar de lo que nos gusta con facilidad. Pero lo que no nos gusta, no lo decimos. Tenemos que decir que no nos gusta cualquier cosa. No me gusta el ruido, no me gusta el clima, no me gusta la gente, cualquier cosa. Total, aquí es para crear una historia, ¿sí? Entonces nos van a dar, por ejemplo, el verbo pronominal gustar, ¿sí? Le gusta y no le gusta. ¿Qué tengo que saber yo? Cómo se utilizan los verbos pronominales y saber utilizarlos, ¿ok? Luego nos dice contar qué cosas ha hecho en el extranjero durante estos años, ¿ok? Porque el verbo, volviendo aquí, perdón, el verbo gustar de español no es igual que gostar de portugués, ni se conjuga igual, ni nada. Es completamente diferente, entonces eso tenemos que aprender. Perdón que me haya devuelto, pero necesitaba aclarar eso. Ahora, contar qué cosas ha hecho en el extranjero durante estos años. Acá tenemos que utilizar el mismo tiempo verbal. Acá nos hablan del pasado, entonces tenemos que hablar del pasado. Cuando nos hablan del extranjero, qué viajes ha hecho a otros países en pasado, ¿sí? Y cuando nos dice durante estos años, tenemos que utilizar marcadores temporales, ¿ok? Fíjense, en el texto hay unas preguntas, pero estas preguntas son solo de referencia para ayudarnos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros siempre vamos a tener que responder en el orden de las instrucciones. Saludar, hablar de mi casa, el transporte y el lugar, decir lo que me gusta, lo que no me gusta de ese lugar, contar qué he hecho en el extranjero durante los últimos años y despedirme. Ese es mi texto. Lo que aparezca aquí es una información que me va a servir para hacer mi respuesta. Y finalmente, perdón, tengo que responderle a Nuria, ¿sí? Porque es la persona que me está escribiendo, ¿sí? ¿Ok? Ahora, yo no voy a responder estas preguntas, o puede que sí las responda, pero no es obligatorio, en cambio esta sí, las instrucciones sí, pero tengo que sacar información del texto. Por ejemplo, me ha dicho Miguel, aquí tenemos que hacer referencia al estilo indirecto. Ah, sí, como te dijo Miguel, estoy viviendo en Granada, ta, ta, ta. Tenemos que conversar con el texto de estilo, ¿ok? Otra de las cosas es que a mí me dan algunas informaciones sueltas, ¿no? Me dicen que vivo en Granada, que tengo una nueva vida, que estuve en el extranjero, o sea, no me dan toda la información completa, sino que me dan informaciones así sueltas para que yo pueda hacer un texto. Además, no me dicen qué estoy haciendo en Granada, no me lo dicen aquí en las instrucciones, pero me lo dicen acá. ¿Sí? Me ha dicho Miguel que estás viviendo en Granada porque has encontrado un trabajo aquí. Entonces, toda esa información extra que aparece en el texto de estímulo, yo tengo que colocarla en mi respuesta, ¿sí? Y tengo que responderle a Nuria, porque Nuria es la persona que me está escribiendo. Tengo que prestar atención a quién firma el correo, porque esa persona es a la que yo le voy a responder, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de respuesta de esta tarea 1, ¿sí? Tenemos nuestras instrucciones, son las mismas. Tenemos nuestro texto de estilo, ¿ok? Vamos a pausarlo, los que están viendo el video, y nosotros vamos a leerlo acá en clase también, ¿sí? Vamos a ver cómo está compuesto este texto, ¿no? Según las instrucciones, ¿sí? Nos da el lugar y la fecha, un saludo informal porque es una amiga. Hola Nuria, ¿cómo estás? ¿Sí? Acá nos habla de la casa y del transporte. ¿Ok? Nos dice que, claro, como te ha dicho Miguel, ¿recuerdan lo que les decía aquí del estilo indirecto? Me ha dicho Miguel, entonces ella responde, ¿sí? Como te ha dicho Miguel, estoy bien en Granada, vivo acá desde hace 5 meses, ta, ta, ta. Y comienza a hablar de la casa. Alquila un departamento cerca del mar. Tiene 2 habitaciones, un baño, es bastante amplio, tiene ventanas grandes y entra la luz natural. Hace una descripción breve pero completa de cómo sería el lugar, ¿sí? Da para imaginarse cómo es el lugar, más o menos, ¿sí? Muy bien.
Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que la persona que lea pueda imaginar lo que yo estoy describiendo. Muy bien. Después habla de el transporte. Lo bueno es que queda cerca del tren que comunica con la ciudad, ¿sí? Un lugar bien comunicado es un lugar que puede comunicarse o enlazar, unirse con el centro de la ciudad. Todas las ciudades están conformadas igual, un centro y una periferia, ¿no? Entonces, en el centro siempre queda todo lo bancario, lo gubernamental, lo institucional, todo está en el centro. Los negocios, todo está en el centro. Entonces, Profe, ¿sí? ¿puedo hablar una duda? Perdón. Sí, 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 claro. Eh, en la parte, como te ha dicho Miguel, es diferente en Argentina, creo que porque no utilizan ha dicho. ¿Cómo es? En Argentina puedes escuchar como te ha dicho, pero también puedes escuchar como te dijo, ¿sí? Que es el pasado simple, vamos a escribir, ¿ok? Como te dijo Miguel, estoy bien en Granada, ta, 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 ¿sí? Está bien, bueno, gracias. Ok, muy bien. Entonces, les decía que bien comunicado significa que tiene buena conexión del centro con ese lugar, por tren, por autobús, por los transportes públicos, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado del transporte público, ¿ok? Después nos habla de la información extra que está en el texto de estímulo, ¿sí? Puedo ir a mi empresa en tren, pues ahora soy la secretaria de una empresa internacional, ¿sí? Muy bien. Ahora, en la zona donde vivo, y entonces empieza a describir lo que hay ahí. Hay muchos bares, hay muchos turistas, pocas cosas, pero describe más o menos el lugar, ¿sí? Da para uno imaginarse cómo es ese lugar. Después habla de lo que le gusta y lo que no le gusta. Me gustan los paisajes, las zonas, las comidas. Y además caracteriza esas cosas, ¿no? Los paisajes son bonitos, las personas son simpáticas, las comidas son deliciosas. Aunque no me gusta mi vecino, es una persona rara y ruidosa, ¿ok? Que toca el piano en la madrugada y ta, ta, ta. Después habla de lo que hizo en el extranjero, ¿sí? Quería contarte que el año pasado estuve en París para escribir un libro. Y la despedida. Espero verte pronto, te mando abrazos, Camila. Entonces, además de eso, este texto tiene 143 palabras. Está perfecto porque está por encima del mínimo, que es 100, y está por debajo del máximo, que es 50. 143 palabras, un buen número. Marcadores de tiempo que tenemos que usar todo el tiempo, valga la redundancia, desde hace 5 meses, ahora, el año pasado. Verbos, los verbos más usados, tiene, hay, son, queda. El verbo pronominal que nos pide el ejercicio, me gusta, no me gusta. Y el vocabulario apropiado del texto. Nuria, que es la persona que nos escribe, nosotros le respondemos. Fíjense aquí, por ejemplo, en las instrucciones dice, usted ha recibido un mensaje de una amiga. Eso lo podemos poner en el texto. Recibí tu carta, ¿sí? Soy la secretaria de una empresa internacional en la zona donde vivo, ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, esta sería más o menos la estructura de esa carta, ¿no? El lugar y la fecha, el saludo, que puede ser informal o formal, en este caso es informal, el contenido de la información, aquí se desarrollan las instrucciones separadas por párrafos. Recuerden usar los signos de puntuación apropiadamente siempre. Los contenidos que hemos aprendido. Después viene la despedida, ¿ok? Y la firma, ¿sí? Esa es como la estructura más básica de todas las cartas, de todos los correos electrónicos, de todo lo que sea comunicación con otras personas, sea formal o sea informal, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando el saludo es informal, yo digo, hola fulano, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Cuando el saludo es formal, yo digo, señores fulano de tal, estimados periodistas del tal periódico, o en el texto puedo escribir, recibo un cordial saludo, con grato placer me dirijo a usted.
Estas son algunas formas formales de escribir un saludo en una carta formal. En el contenido, párrafos separados para cada idea, para cada instrucción. Aquí, como es un texto corto, 2 párrafos es suficiente, ¿sí? Uno con la mitad de las instrucciones y el otro con la otra mitad de las instrucciones. Recuerden lo de los signos de puntuación. Ustedes me dirán, bueno, Cari, pero ¿por qué insistes tanto en los signos de puntuación? Bueno, porque los signos de puntuación en español funcionan diferente que en portugués. Tenemos más signos y tenemos que saber utilizarlos. Son diferentes a los del portugués, ¿no? El uso de los conectores, y bueno, todo lo que hemos aprendido. El uso de los conectores es sumamente importante. Marcadores de tiempo, marcadores de referencia, todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Y la despedida puede ser informal, hasta pronto, espero verte pronto, abrazos, te mando abrazos, saludos, te mando saludos, ¿sí? Y si es formal, me despido cordialmente, saludos, un saludo cordial, les saludo atentamente, sin otro particular, espero su respuesta, les saludo atentamente, ¿sí? ¿Ok? Estas son como las formas que tenemos de, eh, digamos, saludar formal e informalmente y despedirse formal e informalmente, ¿ok? Entonces, fíjense, acá tenemos un pequeño texto que lo vamos a leer ahora en clase, ¿ok? Para ver un ejemplo de cómo yo puedo describir la zona, el lugar y el transporte de algún lugar que me pidan describir en estos mensajes cortos, ¿ok? Los que están en casa, pausan el video, leen el texto y luego vamos a continuar con la explicación, ¿sí? Acá, este texto que nos habla de la descripción de la casa, los medios de transporte y el lugar, ¿no? Fíjense, en la primera parte nos habla de la descripción del apartamento. ¿Dónde está? Está en el centro histórico. Es un poco ruidoso, tiene 3 habitaciones, un salón, 2 baños, una descripción simple, una cocina. Y algún poquito más de descripción, ¿no? Tiene una terraza, es bastante amplio, tiene ventanas grandes y es muy luminoso. Son palabras que nos hacen aumentar nuestro nivel en la descripción y no nos quedamos en lo simple de tiene un cuarto, una sala y una cocina. Ajá, pero es bonito, es iluminado, entra aire, es ventilado. Ese tipo de cosas, esos detalles, hay que utilizarlos en nuestras descripciones. Cuando hablamos del lugar, decimos, por ejemplo, hay muchos bares y tiendas, muchos comercios, ¿no? Muchos turistas. Está cerca de la Facultad de Medicina, es una zona tranquila, tiene varios parques, hay muchos centros comerciales, ¿no? Como qué es lo que hay cerca de ese lugar donde estoy viviendo o cerca de ese lugar que estoy describiendo, ¿sí? Y por último, los medios de transporte, ¿no? Tienen buenas conexiones, lo que yo les decía, de comunicación, conexión del centro con la periferia de la ciudad. Tienen buenas conexiones con el centro. En el barrio hay 2 estaciones de trenes, hablamos de transporte público, y una de subte, ¿no? Que es el metro. En conclusión, podemos decir que es un sitio bonito para vivir, ¿ok? Entonces, con este vocabulario nosotros podemos ver cómo vamos a utilizar este mismo texto, ¿no? Los verbos, por ejemplo, está, tiene, es, hay, ¿sí? Los conectores, además tiene una terraza, pero también hay muchos turistas. En conclusión, podemos decir que es un sitio bonito para vivir. Acá tenemos el vocabulario apropiado, ¿no? Para el nivel y para el tipo de ejercicio. Es un poco ruidoso, bastante amplio, muy luminoso. Es un barrio que está cerca del centro. Es una zona tranquila, tiene buenas conexiones con el centro. Es un sitio bonito para vivir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usamos los verbos adecuadamente? Hay se utiliza para hablar de la existencia de algo, ¿sí? Siempre, ¿ok? En esta forma, hablamos de la existencia. Nos imaginamos que el interlocutor no tiene esa información. Yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿hay un supermercado por aquí? ¿Sí? Porque estoy buscando un supermercado, no lo sé. En portugués ustedes dirían ten, ¿no? En español no traducimos ese ten como tener. No, no, no.
es hay. Hay un supermercado por aquí. Hay una estación de subte cerca. ¿Sí? ¿Qué hay cerca de casa? Siempre es con el verbo haber. Ahora, el verbo estar lo vamos a utilizar para la localización. ¿Sí? ¿Ok? En este caso, el verbo estar puede ser sinónimo del verbo quedar. Sí, hay un supermercado, está o queda en esa esquina. Vamos a suponer que estamos respondiendo a esta pregunta. ¿Hay un supermercado por acá? Sí. Hay un supermercado, está o queda en esta esquina. ¿Ok? El verbo tener, que sí lo utilizamos, pero no lo utilizamos como en portugués, no lo utilizamos para decir, ten un supermercado aquí, no, no. Lo vamos a utilizar para hablar de posesiones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el centro comercial tiene unos cines bastante modernos. El centro comercial posee unos cines bastante modernos, ¿sí? Y el ser se utiliza para describir en general, ¿sí? Para describir cualquier cosa. Es un barrio muy tranquilo, ¿sí? Así es como vamos a utilizar estos verbos para describir, bueno, la zona, el lugar y todo lo demás, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto finalizamos esta parte de la carta corta, ¿sí? De los dos exámenes, de la carta informal, ¿ok?